cuando Amós reveló el increíble fin de Israel. La fe divina transformó lo oculto en bendición. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel caminaba con pasos ciegos hacia la perdición. En aquellos días oscuros, cuando las tinieblas cubrían la tierra, un simple pastor de Tecoa, llamado Amós, fue tocado por la revelación divina. Lo que comenzó como una vida de pastoreo en los montes de Judá, pronto se transformaría en un llamado imborrable, a confrontar la iniquidad que reinaba en la tierra prometida. Escuchen, oh casa de Israel, su tiempo ha llegado, el juicio de Jehová no tardará. Clamó con voz resonante, como el trueno que precede a la tormenta. Los cielos parecían hechos de bronce, y la justa indignación del Altísimo se manifestaba en las almas encadenadas de un pueblo que había olvidado su pacto. En los ágiles campos de Tecoa, donde el aire fresco debía llevar la fragancia de la fidelidad, resonaba un lamento. Amós se adentró en el bullicio de Samaria, y que en cada esquina el grito de los oprimidos ahogaba la voz del orante. Entre lujos y pretensiones, ignoraban el sufrimiento del pobre y del huérfano, amparados en rituales vacíos que no reflejaban su estado de corazón. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas, la voz de Dios lo alcanzó. En una visión escalofriante, se le mostró una cesta de frutas maduras. El fin ha llegado sobre mi pueblo Israel. No le perdonaré más, dijo el Señor, y los escalofríos recorrieron su espalda. La urgencia de su mensaje ardía en su pecho como fuego consumiendo la paja. Con paso firme, se dirigió a los líderes. Su voz firme pero temblorosa. ¿Acaso no ven la corrupción que los rodea? La avaricia ha oscurecido sus corazones, y los ha despojado de compasión. Amós podía sentir la incredulidad en el aire. Sin embargo, sabía que su llamado era de suma importancia. Una invasión se acerca. La ruina vendrá, advirtió, cargando sobre sí el peso de un juicio inminente. Pero su mensaje no solo traía condena, también era un eco de esperanza. Después del juicio, Dios reunirá a su pueblo de entre las naciones, plantaré viñas y cosecharán frutos. Pese a la dificultad de su misión, el profeta descubría que cada palabra pronunciada desde su boca parecía traer consigo la promesa de renovación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras los poderosos se sentaban en sus tronos de opulencia, a Amós le ardía el corazón por la doblez. Regresará el corazón hacia Dios, anunciaba, desafiando la indiferencia de un pueblo ciego a su decadencia moral. Entre la esperanza y el juicio, se tejía el destino de Israel, y el tiempo se detenía, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Qué haría el pueblo ante estas palabras divinas? La puerta de la restauración estaba entreabierta, y en el horizonte, los ecos de la fidelidad divina susurraban que, incluso de lo oculto, algo hermoso podría nacer. Cuando Amós atravesó los umbrales de la corrupción de Israel, su corazón reverberaba con la voz de Yahvé. Las murallas de Samaria eran como pieles envenenadas, cubiertas de iniquidades que el profeta no podía ignorar. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel, y por la 4ª, no volveré a retractarme. Alzó su voz, resonando como el eco de un tambor en una noche oscura. El pueblo lo miraba con desdén, unos burlándose y otros incapaces de ver el peligro que se avecinaba. Se reían de sus palabras, considerándolo solo un simple pastor sin entendimiento de los asuntos del reino. Pero Amós sabía que no luchaba contra la carne y la sangre, sino contra poderes espirituales que habían oscurecido el entendimiento de una nación. Las promesas de Dios se entrelazaban con la urgencia de su mensaje, y el cielo aseguraba que su juicio sería inminente. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre el desolado horizonte, fue conducido a una asamblea de figuras prominentes, guerreros y sacerdotes, quienes actuaban como guardianes de la ley, pero que ahora habían sellado su propia condena. ¿Quién es el profeta para hablarnos así?
susurraban a sus espaldas. Amós, con fervor y humildad, manifestó su profundo conocimiento de las verdaderas intenciones celestiales. Esforzaos por hacer bien, buscad la justicia, reparad al oprimido, clamó con una voz que parecía resonar no solo en el aire, sino también en las profundidades de sus corazones endurecidos. Escribe esto, para que no se olvide, deseo misericordia y no sacrificio, recordó Amós. Y en su interior, mientras hablaba, las sombras y la luz luchaban. Su espíritu sabía intuitivamente que el deseo de Dios era la restauración y no solo el castigo. El profeta notó de inmediato cómo algunos entre la multitud empezaban a inquietarse. Miradas furtivas de culpabilidad cruzaban entre los líderes, aquellos a los que había exhortado a enseñar justicia y compasión. Uno de ellos, un sacerdote llamado Amasías, se levantó enardecido, acusando a Amós de ser un perturbador. «Vete, vidente, no hables aquí, no seas un profeta en Betel, pues es el santuario del rey», vociferó, sugiriendo que el mensaje del profeta no solo era irreverente, sino peligroso. Sin retroceder, Amós respondió: «Yo no soy profeta, ni soy profeta hijo, soy un pastor y cultivador de higos». Pero con cada palabra, la presencia de Dios se hacía más palpable, como el viento que sopla entre los árboles en un día de tormenta. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: «Ve, profetiza a mi pueblo Israel». En su anuncio final, trazó su mirada hacia el horizonte, sintiendo el peso del destino tanto de sí mismo como de aquellos que se negaban a oírle. «Y sucederá que el día que el Señor se levante, el lamento y la angustia serán grandes», advirtió con voz desgarrada. «La tierra temblará y el cielo se oscurecerá, porque el juicio de Jehová caerá sobre todos en el que no hay verdad». Con lágrimas en los ojos, Amós se preguntaba cuánto más podría soportar su corazón ante tal necedad. Sin embargo, en su mensaje de advertencia, aún resplandecía la semilla de esperanza. Al término de sus palabras, susurró: «Y en ese día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portones, y lo restauraré». Las mentes de muchos se inquietaron, y la semilla de la inquietud comenzaba a germinar entre la multitud. Algo más hermoso que la condenación estaba en camino. La revelación de un futuro redentor se hacía eco en sus corazones desvalidos, dejando en la mente de Amós una pregunta profunda que resonaba con inquietud. ¿Quién alcanzará la gracia cuando el juicio divino se manifieste? Y así, mientras el pueblo se dispersaba, vaivenes de inquietud y esperanza ondeaban entre ellos, dejando abierta una puerta entre el juicio y la redención. Aquella jornada marca solo el inicio de un misterio divino, y en el corazón de Dios, un plan soberano comenzaba a desarrollarse en las sombras. ¿Qué depararía el futuro cuando su pueblo finalmente volviera a clamar por él? El eco de las palabras de Amós retumbaba en el aire cargado de incertidumbre. Mientras la multitud se dispersaba, los murmullos se convirtieron en desesperadas inquietudes. Algunos, tocados en lo más profundo de su ser, comenzaron a buscar sentido en sus vidas. Otros, henchidos de ira, despojaron al profeta de toda humanidad, viéndolo solo como un portador de admoniciones sombrías. Amós, sintiendo el peso del hastío de su pueblo, se retiró a un lugar solitario, buscando en la soledad la fortaleza. Allí, en medio de la vasta creación, sentía la presencia de Dios como un aliento fresco sobre su rostro. «Señor», clamó, «mi corazón está abatido. Las palabras que me diste se reciben como martillos en la frágil carne de Israel. ¿Cómo puedo unir lo que se ha fracturado?». Su clamor fue oído, y en un instante de desbordante revelación, una visión lo envolvió. En esa vislumbre celestial, Amós vio el altar de la justicia levantándose ante la ira divina, y la sangre de los inocentes clamando desde la tierra. La tierra misma parecía quejarse bajo el peso de las injusticias que sufría. Pero entre esas tinieblas, una luz brillante comenzó a brotar, como un amanecer prometedor, y un nuevo futuro se dio a conocer ante él. «Amós, escucha», resonó una voz que era tanto suave como poderosa. «El plan de redención está en marcha. Aún en medio del juicio, mi gracia prevalecerá. Por cada iniquidad, hay una oportunidad para la restauración. Aquellos que clamen a mí, yo escucharé». Con renovada fuerza, el profeta se levantó. Corrió hacia la plaza donde los líderes aún se congregaban, sus miradas confundidas y temerosas. Una vez más, la multitud se reunió, y una vez más las palabras de Amós fluyeron como un torrente.
Escuchad, oh Israel, he visto la ruina, pero también la restauración. El Señor dice, ciertamente, por sus transgresiones los destruiré. Razonaré sus caminos, pero también prometo un nuevo comienzo. Entre los oyentes, surgieron algunos que, abrumados por la cercanía de la voz del profeta, sintieron en su interior una chispa de esperanza. Recordaron las promesas ancestrales, aquellas que hablaban de un Mesías que restauraría la tierra y la haría florecer como en tiempos pasados. Unánimes, algunos comenzaron a orar en voz baja, elevando sus corazones a lo alto. ¿Qué significa esto, pastor?, preguntó un anciano acercándose cautelosamente. ¿Puedes asegurarnos que habrá misericordia para el pueblo? A lo que Amós respondió con fe decidida. Así dice el Señor. He aquí, yo voy a levantar el tabernáculo de David que ha caído. Cerraré sus portones y lo restauraré. Cada palabra de Amós resonó como un nuevo pacto, un susurro de esperanza que vibraba en la conciencia de los que eran considerados perdidos. La multitud ahora estaba dividida entre la dureza del corazón y la búsqueda de la verdad. Sí, habrá juicio, continuó Amós, pero también habrá un retorno. Aquellos que se arrepientan y busquen a Yahvé serán hallados por él. En los días oscuros no estaré solo, porque hay un remanente que será glorificado. Mientras las palabras caían sobre los atentos oyentes, el espíritu de Amós se alzaba en lo alto, sorprendido por la inteligencia y la sabiduría de su Señor. La comunidad comenzaba a vertebrarse en torno a la palabra de esperanza. Aquella congregación, que una vez fue conocida por su desprecio, ahora comenzaba a vislumbrar la luz del Redentor que vendría. El silencio se hizo fuerte, y la atmósfera cargada de fe parecía esperar una respuesta de lo alto. En ese momento, el cielo se encuadró con nubes que se tornaron de cobre, presagiando tormenta, pero incluso allí había una promesa escondida. Porque así dice el Señor. El día que yo restaure a mi pueblo, habrá un estruendo de alegría. No temáis, pues yo estoy con vosotros. A medida que Amós sellaba su mensaje con palabras de vida, comprendió que el verdadero poder de Dios residía no solo en el juicio, sino en su capacidad para transformar lo oculto en bendición. Y así se preguntó, ¿estaría el pueblo listo para enfrentar la grandeza de esa revelación? Lo que se escondía como un enigma al fondo de los corazones, apenas comenzaba a asomarse a la superficie. Sabía que la próxima vez que hablara, las pronuncias no serían solo de juicio, sino de esperanza eterna. En el horizonte, más nubes se agrupaban, no solo anunciando un temporal, sino la inevitable llegada de la salvación. ¿Podría ser que el tiempo de la restauración estuviera más cerca de lo que el pueblo imaginaba? Amós se adentró nuevamente en la plaza. El aire estaba impregnado de un fervor renovado. Y no solo por el anuncio de juicio, sino por la vislumbre de una esperanza tangible que comenzaba a florecer en los corazones de los hombres y mujeres que lo rodeaban. Con cada paso que daba, el eco de sus palabras reverberaba, levantando los ánimos de los que deseaban aferrarse a un futuro mejor. Escuchad, oh Israel, las llaves de la redención están ante vosotros, proclamó con voz resonante. El Señor de los ejércitos no se ha olvidado de su pueblo. Su ira es real, pero su amor es aún más profundo, como un océano que abarca todos los pecados de quienes claman a él. Mientras tanto, algunas almas atribuladas comenzaron a alzar sus voces, invocando a Yahvé con oraciones y súplicas, llenos de un retoño de indignación por las injusticias que habían atravesado. Entonces, uno de los ancianos, el hombre de más edad entre la multitud, se acercó de nuevo a Amós. «Profeta», dijo con la voz temblorosa, «hablas de restauración, pero no podemos olvidar las sombras que nos envuelven. ¿Cómo puede el Señor volver a cavar raíces entre nosotros cuando hemos caído tan bajo?» La mirada fija de Amós en el anciano transmitió su convicción. ¿Acaso olvidaste, oh Israel, lo que el Señor ha dicho en el Salmo 147? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las cicatrices de nuestra transgresión serán menospreciadas ante el poder restaurador de Dios. Él es fiel para revivir lo muerto. El anciano, sintiendo la carga dentro de su corazón, cerró los ojos y exhaló un suspiro profundo. Las palabras del profeta acariciaron su alma, y en su mente resonaba la promesa de restauración. Así es. El Señor es nuestro ancla en la tempestad, murmuró en voz baja. Mientras tanto, las nubes oscuras continuaban arrastrándose en el cielo,
y un viento progresivo envió un escalofrío a través de la multitud. Amós levantó sus manos hacia el cielo. Él no será solo el juez, sino también el sanador. En el día del juicio, habrá un amanecer nuevo para los que se arrepientan. Escuchad de nuevo. Voy a restaurar el tabernáculo de David. Las cadenas van a romperse, y el que clame será escuchado. La multitud sentía el pulso de un fervor nuevo, un deseo que iba más allá del temor. En lo profundo de ellos, la semilla de la fe comenzaba a germinar. Esto era más que un eco de advertencia. En el corazón de Israel se despertaba la esperanza de las promesas a los padres. Una voz se alzó, no solo de los líderes, sino de un niño entre la multitud que preguntó: ¿Cuándo, oh profeta, tendrá lugar esta restauración? Amós sonrió con sabiduría, sabiendo que su respuesta era un secreto divino. El tiempo del Señor es como el alba. Viene en silencio, pero su luz no puede ser contenida. Él levantará a su remanente, y al final tendrá lugar un grande y glorioso regreso. No sabéis el día ni la hora, pero así dice el Señor. Sembraré entre vosotros las semillas de la vida, y en mi tiempo floreceréis. La multitud se sumía en un silencio expectante, y sus corazones palpitaban al compás del mensaje divino. Entre murmullos y suspiros, la montaña de la iniquidad parecía desmoronarse, y un nuevo amanecer se perfilaba en el horizonte. De repente, Amós sintió la presencia de Dios fluyendo a través de él, y con un tono de firmeza y amor continuó: Pronto será revelado el verdadero libertador, el que llevará sobre sí nuestras transgresiones, y en quien toda promesa será cumplida. ¿Podría ser que el mundo estaba a punto de darse cuenta del significado oculto de estas palabras? ¿Acaso la restauración se encontraba más cerca de lo que pensaban los hombres? El misterio del plan soberano de Dios se entrelazaba con la historia de su pueblo, tejiendo hilos de juicio y gracia en un hermoso tapiz de redención. Con esas palabras flotando en el aire, la multitud se retiró, no solo como oyentes de un profeta, sino como portadores de una promesa vibrante que aún permanecía por desvelarse. ¿Qué otros secretos revelarían los cielos en esta jornada de espera? Mientras la multitud se dispersaba lentamente, llevando consigo las palabras de Amós como un eco reverberante en sus corazones, la atmósfera se tornó densa de expectativa. Los rostros mostraban tanto la angustia del pasado como la promesa de un futuro renovado. El alba del día que se avecinaba parecía brillar con más intensidad, y en el aire flotaban preguntas sin respuesta, como pájaros planeando en busca de un lugar donde posarse. Amós, sintiendo aún la poderosa unción que lo había rodeado, se retiró a la sombra de un olivo centenario, donde el susurro del viento parecía llevar consigo las súplicas del pueblo. Su mente viajaba a las visiones del Señor, aquellas que en sus noches de oración lo habían atormentado y alentado por igual. Recordaba el clamor por justicia y el deseo ardiente de restauración que pulsaba en su espíritu. Fue entonces que un destello de verdad lo atravesó. La restauración que el pueblo anhela no es solamente de tierras y bienes, sino del corazón. De repente, un joven se apareció frente a él, con ojos llenos de lágrimas. «Profeta», comenzó con una voz temblorosa, «los temores me consumen. Si el juicio del Señor se acerca, ¿cuál será nuestra suerte? ¿Podremos ser perdonados? ¿Nuestros huesos de desolación se volverán vida?» A medida que hablaba, las voces, susurros y murmullos de otros se unieron en la distancia, manifestando la ansiedad compartida por todos. Amós miró al joven con compasión y respondió: «Cuando el Espíritu del Señor se hace presente, no hay parámetro de lo que somos que Él no pueda transformar. En el libro del profeta Ezequiel se nos dice: «Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne». Ezequiel 36:26. Mientras el discurso del profeta le tocaba el corazón, un murmullo se levantó entre la multitud que comenzaba a congregarse de nuevo. Amós, sintiendo la llamada del Espíritu, se levantó y se volvió hacia ellos. «Escuchad, oh Israel. No os dejéis atrapar por la desesperanza, pues estas palabras son el latido del corazón de Dios. No solo hay juicio, sino esperanza. No solo desolación, sino vida. El tiempo de la purificación está cerca, y la verdad será como el oro,
refinado en el fuego. Las palabras de Amós se esparcieron como un fuego recién encendido, y una nueva fervorosa ansia se apoderó de la multitud. A lo lejos, escucharon el eco de un toque de trompeta. Era el anuncio de que el día del Señor estaba en el horizonte, un tiempo marcado por la promesa de redención. Amós lo sintió en su ser. El portador de la trompeta, el mensajero de Dios, estaba a punto de revelar más de lo que nadie podía imaginar. Las nubes oscuras, que antes parecían presagiar desesperanza, comenzaron a separar y desvanecerse. Así como las nubes se disipan ante el abrazo del sol, también la culpa de Israel se disolverá ante la luz del perdón que se acerca. Proclamó con autoridad Amós. El que viene no solo rescatará a Israel, sino a todas las naciones. El Señor está gestando una obra que trasciende toda comprensión, una restauración que no está limitada a lo visible. Mientras la multitud se unía en un clamor de revelación ante la certeza de perdón, el aire vibró con una expectativa palpable. Amós alzó la voz una vez más, concluyendo: Pronto veréis un nuevo pacto, un nuevo corazón y un nuevo reino. La gloria de Yahvé llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Porque el tiempo del Señor se acerca, y en su hábil y divino diseño, todas las lágrimas se convertirán en celebraciones, y aquellos que buscan refugio serán hallados. Así, los corazones de la multitud palpitaban con la fe renovada y fervorosa. La historia de su redención estaba apenas comenzando a ser escrita. ¿Qué imponentes hazañas de restauración se desplegarían ante ellos? El plan soberano de Dios, oculto por tanto tiempo, estaba por revelarse, invitando a cada uno a convertirse en parte del gran relato de salvación que estaba en marcha. La luz de un nuevo día brillaba en el horizonte, y el misterio de su voluntad se manifestaría de maneras que aún no podían comprender. Amós se quedó en la sombra del olivo, su espíritu aún vibrante por el eco de las palabras que había pronunciado. Mientras la multitud se dispersaba, un grupo de ancianos se acercó titubeando, sus rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre. «Profeta», dijo uno de ellos con voz entrecortada, «¿crees realmente que el juicio de Dios será seguido por su misericordia? Hemos fallado tanto». El silencio en su corazón resonaba con la cruda realidad de su propia historia. Amós, con una mirada llena de compasión, recordó las palabras de Jeremías. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Sí, hay juicio, pero también hay esperanza, declaró. El mismo Señor que nos ha llamado a arrepentirnos es el que tiene el poder de restaurarnos. Los ancianos escucharon atentamente, anotando cada palabra como si fueran perlas de sabiduría. A medida que el sol comenzaba a descender, el cielo se teñía de matices dorados. Cada rayo parecía una promesa manifestada. En estos tiempos de oscuridad, el Señor levantará un estandarte entre las naciones, continuó Amós con firmeza. Él mismo nos guiará hacia la luz, llamándonos a una relación renovada con Él. La multitud, ahora compuesta por hombres y mujeres de diferentes edades, se había vuelto a congregar, empujados por la curiosidad y el anhelo. Entre ellos, una mujer de rostro cansado se adelantó, llevando al hijo pequeño de su lado. «Profeta», suplicó ella, «mi corazón se ahoga en la angustia. ¿Dará el Señor remedio a esta tierra herida? ¿Podrá sanar nuestras heridas?» Amós, sintiendo en su interior la unción del Espíritu, se acercó a ella. «El Señor nos ha prometido sanidad», afirmó con fervor. Así como dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. No importa cuán profundas sean, las manos del Creador restauran lo que ha sido destrozado. El clamor de la mujer, resonando entre la multitud, despertó un fervor colectivo. Con cada palabra de Amós, la esperanza empezaba a encender los corazones apagados, como una chispa que enciende el fuego. La ansiedad se veía transformada en una fe vibrante, capaz de remover montañas. «El tiempo de la prueba no es el fin de nuestra historia», reiteró el profeta, notando la transformación en los rostros que lo rodeaban, «sino que es el preludio de la manifestación gloriosa del Señor». La multitud se unió en un grito que resonó en las colinas cercanas,
El clamor por salvación, guiado por un deseo ardiente de experimentar la gloria de Dios. En ese instante, el cielo pareció abrirse, y una luz resplandeciente iluminó el campo donde estaban reunidos. Con una voz fuerte, Amós proclamó: El que viene en el nombre del Señor traerá paz no solo a este pueblo, sino a toda la tierra. Pronto nuestros ojos verán lo que hemos anhelado. Pronto veréis al Redentor. La presión de lo desconocido se hizo palpable, y dejando caer su pereza, el pueblo ardió en fervor. Sin embargo, una sombra de incertidumbre cruzó por su corazón. ¿Quién será este Redentor? ¿Cuándo llegará? Amós, viéndose rodeado de la expectación colectiva, respondió: ¿Acaso no hay promesa de que aquel que ha de venir será el gran rey, el Mesías esperado? Sus palabras, cargadas de un profundo significado, dejaron un eco de reverberación. El aire mismo parecía electrificado por la expectativa de lo que estaba por suceder. Las promesas de Dios no son limitadas, advirtió el profeta, y su plan se revela conforme a su tiempo. Su justicia y su bondad se deslizarán como un torrente, y de las cenizas de nuestra traición, Él levantará una nueva nación. El murmullos emergieron del pueblo. Un nuevo espíritu de adoración brotó en sus corazones quebrantados. La revelación estaba cerca. La historia de la redención estaba a punto de desatarse en un esplendor inesperado. Pero en lo profundo de su ser, Amós sabía que había más de lo que sus ojos podían ver. Hoy, el profeta alza su voz, pero el tiempo se acerca en que cada lengua confesará, y cada persona verá la gloria del Rey. Así, mientras la multitud se unía en fervientes oraciones, un nuevo misterio se tejía en el aire. La revelación de un plan mayor de restauración aguardaba en las páginas de la historia divina, esperando al cumplimiento de su tiempo perfecto. ¡Qué nuevas promesas! ¿Qué actos de salvación esperaba Dios desplegar en su soberanía, justo ante los días venideros? La historia sagrada aún estaba en desarrollo, y la expectación divina era palpablemente intensa. Un murmullo comenzó a correr entre la multitud. La inquietud que había comenzado a transformarse en fe renovada, ahora se tornaba en un deseo ardiente de saber más sobre las promesas que Amós proclamaba con valentía. Justo entonces, un joven de rostro radiante, que había estado escuchando a escondidas desde el borde de la multitud, dio un paso adelante. Con voz temblorosa preguntó: «Profeta, ¿qué debemos hacer frente a estos tiempos difíciles? ¿Cómo podemos prepararnos para el día de la restauración?» Amós, con una mirada profunda y amable, se dirigió al joven. «El primer paso es volver a Dios de todo corazón», declaró. «Un arrepentimiento sincero es necesario para que pueda fluir el torrente de su misericordia. Joel, nuestro hermano, ha dicho: «Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y llanto». Joel 2:12. Este es el camino que llevarán aquellos que desean ser parte de la obra redentora del Señor. Las palabras del profeta calaron hondo, y el aire se tornó en un espacio de adoración. Los corazones se abrieron, como si las antiguas grietas de la desconfianza empezaran a cerrarse con la esperanza. Los ancianos, que habían sido los más escépticos, comenzaron a llorar y a pedir perdón por sus confrontaciones con Dios. «Lloraremos», decían muchos, «y nos humillaremos ante su grandeza». Pero en medio de esta apertura, un sacerdote, conocido por su resistencia a la voz de los profetas, levantó su mano y dijo con desdén: «¿Acaso piensas que tus palabras pueden cambiar el destino de Israel? Hemos sido un pueblo rebelde, y tal vez la ira de Dios ya es irrevocable en nosotros». Amós, no amilanado, respondió con una autoridad que parecía venir del mismo trono celestial: «El juicio que viene es tanto un proceso como una oportunidad. Pero el plan de Dios abre las puertas de la redención, incluso en el lugar más oscuro. La misericordia de Dios tiene el poder de restaurar hasta el último rincón de esta tierra. No olvidemos que la gracia es tan poderosa como su juicio. En el día de mi angustia te invocaré, porque tú me oirás». Salmo 86:7. La multitud, sintiendo el brillo de esas verdades, empezó a glorificar a Dios, sus voces resonando con unidad. Amós vio el cambio palpable en el ambiente, pero también podía sentir la tensión del conflicto interior que se alzaba entre fe y duda, revelando que el enemigo no se rendiría sin luchar. En un momento de profunda conexión entre lo celestial y lo terrenal, el cielo comenzó a oscurecerse. Y una voz suave, como el murmullo de una brisa, parecía acercarse a ellos, llevando su mensaje. «He aquí,
vengo pronto, y traigo mi recompensa conmigo. La multitud se quedó callada, contemplando el peso de esas palabras, creadoras de temor y esperanza en un solo aliento. Amós levantó la vista hacia el cielo y continuó. No nos dejemos llevar por las voces del miedo. Mientras haya un remanente dispuesto a clamar, habrá esperanza. Lo que parece destruido puede renacer. Lo que ha sido olvidado puede ser recordado. ¿Qué estaba oculto en nuestra desobediencia se transformará en bendición a través de la obediencia restaurada? Este es el misterio del plan de Dios. El silencio fue profundo. La multitud contenía la respiración ante el peso de la revelación. Amós sabía que cada latido de sus corazones estaba entrelazado dentro del propósito soberano de Dios. Lo que no vemos, lo que aún no entendemos, pronto se revelará, murmuró. El que hizo promesas en el ayer estará a la altura de cumplirlas en el mañana. ¿Preparados están nuestros corazones para la cosecha que viene, oh pueblo mío? Al finalizar, la espera de una respuesta sincera saturaba el aire, un nuevo eco resonando en sus vidas mientras los cielos aún callaban, mostrando que las horas de la revelación estaban más cerca de lo que pensaban. Amós, sintiendo la expectación de la multitud, continuó. El Señor ha prometido que en los últimos días derramará su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Estas palabras calaron hondo, y a medida que el eco de su voz perduraba en el aire, la fe comenzó a manifestarse con renovado fervor. De repente, un murmullo se elevó nuevamente entre el pueblo, esta vez una mezcla de confesiones y promesas. Muchos se arrodillaron, sus manos levantadas al cielo, buscando ese perdón que Amós había proclamado. Las lágrimas de humildad se convirtieron en ríos de expectación, fluyendo entre los corazones quebrantados. Al ver esto, Amós supo que el trabajo del Espíritu había comenzado. Sin embargo, el sacerdote que había cuestionado su autoridad no se había rendido. Con rostro tenso y en voz alta, interrumpió la adoración. No se engañen. ¿Acaso no recuerdan las palabras del Señor a través de los profetas antiguos? Pueblo rebelde, la tierra será desolada. Isaías 24:3. Es un tiempo de juicio, y los días de la gracia se están agotando. Amós se enfrentó a él con sabiduría, y con tono sereno, replicó. Los juicios del Señor son verdaderos y justos, pero no debemos olvidar que su misericordia es infinita. Si mi pueblo se humillare, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Segundos Crónicas 7:14. Por eso, el arrepentimiento es clave. No son solo palabras vacías, son un llamado a volver a aquel que puede transformar la desolación en vida. La multitud, fortaleciéndose al escuchar la firmeza del profeta, comenzó a clamar por su tierra, por sus familias y por su nación. Los ecos de su clamor resonaron como un incesante tambor en la atmósfera, mientras las nubes se arremolinaban sobre ellos, como un presagio divino. El cielo, que había oscurecido a su alrededor, comenzó a despejarse lentamente. Cálidas luces doradas performaban danza celestial entre las sombras, hablando de la gloria que estaba a punto de manifestarse. Amós giró su rostro hacia lo alto, y sintió una presencia palpable que llenaba el aire. El Señor está cerca, pronunció. No es el fin, es un nuevo comienzo. La recolección de lo que ha sido sembrado está por llegar. Entonces, como si el mismo cielo respondiera a su proclamación, un estruendo de truenos resonó, y un rayo brillante surcó el cielo, dividiendo las nubes en un espectáculo de asombro celestial. El pueblo, ahora temblando de reverencia, comenzó a entonar himnos de adoración, uniendo sus voces en una melodía de esperanza. Y en ese día, dijo Amós, el Señor restaurará a Israel, reunirá a los perdidos, y sanará a aquellos que han quedado quebrantados. Los traerá de los 4 rincones de la tierra, y como ha prometido, nos dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 36:26. Mientras sus palabras alineaban sus corazones hacia el futuro que Dios tenía preparado, un sentido singular de propósito brilló en sus ojos. La imagen de Israel, no como una nación derrocada, sino como un pueblo redimido, comenzó a tomar forma en sus mentes. Una voz resonó nuevamente, esta vez como un eco en el fondo de cada ser presente. ¿Qué haréis cuando se cumplan las palabras del Señor? ¿Estáis listos para recibir las bendiciones que han sido preparadas? La decisión recae en vosotros, oh pueblo.
Amós sintió el peso de la verdad en su ser. No solo estaba hablando de restauración, estaba revelando el misterio de un plan divino que iría más allá de su comprensión. Esto no es solo un mensaje para ahora, concluyó con voz potente, sino una promesa que resuena a través de generaciones. Lo que parece estar oculto en este día, será manifestado a la luz del Señor. Con esas palabras, la multitud quedó inmóvil, contemplando el divino llamado a la acción que ahora estaba ante ellos. En sus corazones, había una certeza de que algo espectacular estaba por suceder, un momento que cambiaría el destino de su nación para siempre. Y así, el pueblo quedó a la espera, con sus corazones ardiendo por la promesa del cumplimiento de lo eterno que se acercaba a ellos. Amós sintió el impulso del Espíritu en su interior, y mientras las alabanzas del pueblo resonaban en sus oídos, se erguió con firmeza, alentado por la fe colectiva. Sus ojos, reflejando el asombro de las verdades divinas, se posaron sobre la multitud. Escuchad, oh Israel, el tiempo de la promesa es más cercano de lo que podéis imaginar. No solo es tiempo de retorno, sino tiempo de revelación. El profundo anhelo de vuestros corazones será saciado en la plenitud de su gracia. Los murmullos comenzaron a calmarse mientras las palabras de Amós calaban hondo. El sacerdote, que había intentado oscurecer la esperanza del pueblo, se sintió sacudido por el poder de la verdad. Sin embargo, no estuvo dispuesto a claudicar. ¿Dónde está la evidencia de estos signos? ¿Dónde está la restauración que prometes? Interpeló, su voz resonando con duda. Las pruebas del Señor no son siempre visibles a los ojos de la carne, respondió Amós con firmeza. El pacto de amor que estableció con su pueblo es eterno. No olvidéis el pacto de vuestro Dios. Deuteronomio 4:23. Ha guardado cada palabra, y lo que está por venir será un testimonio de su fidelidad. Aunque en este momento veáis solo desolación. Mientras Amós hablaba, la atmósfera cambió. Un viento suave, cargado de fragancia dulce como flores en primavera, sopló sobre el pueblo. Los rostros, antes llenos de escepticismo, ahora comenzaron a brillar con la luz de una fe renovada. Las miradas se elevaron, buscando el horizonte. Así dice el Señor. Regresarán los de Egipto y de Asiria. Volverán de la tierra del norte, y habitarán en su tierra. Jeremías 31:8. Preparad el camino, porque el Rey de Gloria está cerca. Vuestra redención está en marcha. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Amós, sintiendo la transformación en su espíritu y en el pueblo, tomó un profundo aliento. Sabía que una revelación divina estaba a punto de desatarse. A medida que la oscuridad de los días presentes cede ante la luz de su misericordia, tened presente que un nuevo amanecer está emergiendo. El cuidado del Señor no se limita a lo visible, sino que se extiende a las generaciones no nacidas. La multitud, ahora electrificada con esperanza, respondió con clamores de fe, mientras sus voces se entrelazaban en una sinfonía celestial. Amós se detuvo, escuchando con atención, pues en el eco de sus oraciones había algo más, un susurro casi inaudible, que parecía venir del mismo trono de Dios. En este día, continuó Amós, vuestra fidelidad será probada no solo en el clamor, sino también en la acción. No se sorprendan si el mundo que les rodea se tambalea. Recordad que la roca de vuestra salvación está firme. Marchad hacia el nuevo horizonte con la certeza de que vuestros esfuerzos no serán en vano. Y mientras un destello de luz dorada iluminaba el rostro del profeta, comprendió que el verdadero desafío yacía en el corazón de cada uno. Hermanos y hermanas, proclamó con el ardor encendido. No solo esperen el cumplimiento prometido, reconozcan su obra en este momento, y colaboren con el divino propósito que se está desenrollando ante vosotros. Regocijaos, porque el tiempo de vuestra exaltación está cerca. Sin embargo, en la profundidad del cielo, unas nubes comenzaron a oscurecerse de nuevo. Un profundo silencio se hizo presente, mientras el pueblo esperaba, temeroso y expectante. En ese instante, una voz resonó, como un trueno que sacudía los mismos cimientos de la tierra. «Escuchad», dijo la voz, «pues lo que parece oculto a vuestros ojos es la revelación del cumplimiento que está por llegar.
¿Estáis listos para lo que está a punto de suceder? La multitud quedó hipnotizada, pues comprendieron que el camino hacia la redención era tanto un destino como un viaje de transformación personal. Algo majestuoso se acercaba, y la atmósfera estaba cargada de anticipación. Un nuevo capítulo en la historia de Israel estaba a punto de ser escrito, y no había vuelta atrás. En el horizonte se vislumbraba la promesa de Dios, y muchos se preguntaron, ¿cómo responderán a su llamado? En el ambiente lleno de expectativa, la voz de Amós resonó con fuerza. Oh Israel, no seáis ciegos a los designios del Señor. Más allá de las nubes oscuras que cubren nuestras esperanzas, hay un amanecer que aguarda. La restauración no es solo una promesa, es una realidad que se manifestará en medio de nuestras tribulaciones. La multitud, compuesta de aquellos que anhelaban respuestas y otros que luchaban con la incredulidad, comenzó a moverse inquieta. Desde lejos, algunos ancianos se unían al clamor de su pueblo, recordando las promesas de redención que habían sido transmitidas de generación en generación. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?, se preguntaban unos a otros. Amós, captando el desasosiego colectivo, decidió ofrecerles una visión. En el Salmo 30 se nos recuerda que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana, afirmó, gesticulando con las manos para enfatizar la esperanza que brotaba de su carne. Las palabras calaron hondo, y un murmullo de afirmación se expandió entre ellos, como un eco de un despertar ansiado. En este tiempo de oscuridad y juicio, continuó, el Señor está levantando un remanente. Aquellos que quieran ser parte de su obra, deben sacar a la luz lo que les ha mantenido en sombra. La restauración comienza en el corazón de cada uno de vosotros. Entre la multitud, un joven, temblando de emoción, tomó la valentía de expresar su duda. ¿Cómo podemos estar seguros de que la restauración vendrá? Los tiempos han sido difíciles, y nuestras transgresiones son grandes. Amós, mirándolo fijamente, replicó: la fe no se sustenta en la evidencia visible, sino en la promesa del que todo lo ve. Dios ha prometido traer paz a su pueblo, como está escrito en Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. La mención de Isaías resonó como un llamado a la confianza. Los corazones comenzaron a fluir en una melodía de esperanza. Algunos se postraron en oración, buscando restauración no solo para sí mismos, sino para toda la nación. Se acercan días de renuevo, proclamó Amós con autoridad. Los corazones se volverán a Dios, el que prometió restaurar no solo la tierra, sino cada alma perdida en su camino. Seremos visitados por el Espíritu del Altísimo, y así, los muros de Jerusalén se levantarán, y la gloria de su presencia será visto entre nosotros. A medida que las palabras del profeta se deslizaban por el aire, una atmósfera electrificada de fe llenó el lugar. Los murmullos de duda comenzaron a transformarse en clamor de esperanza. El pueblo, ahora viéndose como uno solo, comenzó a levantar sus voces en un canto de alabanza. Pero inesperadamente, un murmullo de temor surgió de una parte de la muchedumbre. Un sacerdote anciano, su rostro arrugado por la preocupación, se adelantó y dijo: Amós, ¿qué señales debemos buscar para saber que el Señor ha escuchado nuestro clamor? El camino será difícil, y el enemigo aguarda en la sombra del desánimo. Así dice el Señor, respondió Amós, con una paz que trascendía el miedo. Las señales están en nuestro arrepentimiento, en la búsqueda sincera de su rostro. Como leemos en Ezequiel, cuando el pueblo busque su rostro y clame por su nombre, lo escuchará. La transformación comenzará al interior, y los que miran hacia él verán el cumplimiento de todas sus promesas. De repente, un rayo iluminó el otoño de las nubes, como si los cielos dieran testimonio de la verdad en sus palabras. La multitud, cada vez más unida, comenzó a cantar como si el mismo coro celestial se uniera a ellos. Aquí, en aquel instante divino, algo extraordinario comenzó a hacerse palpable. No solo su clamor era escuchado, sino que también la esencia de la restauración empezaba a mirar desde el horizonte, en la forma de un poderoso Redentor pronto a ser revelado. Por tanto, esperad, exclamó Amós con firmeza. Las promesas de Dios son ciertas, y su tiempo perfecto. Mientras el mundo a nuestro alrededor se tambalea, el reino se aproxima con poder. Aquello que devoró nuestra paz será transformado en alabanza. Mientras la multitud continuaba en alabanza,
Amós sintió en su corazón la firme convicción de que estaba en la cúspide de un nuevo capítulo, un susurro divino que lo invitaba a profundizar en el misterio del plan soberano de Dios. En breve veréis, proclamó. Se abrirán los cielos, y el que viene en el nombre del Señor establecerá un nuevo pacto, un pacto de amor eterno. ¿Quién será el que llevará el peso de nuestra iniquidad y nos guiará hacia la redención? El tiempo está marcado, y trae consigo la revelación de lo que ha estado oculto. Lo que estaba destinado a ser destrucción, se convertirá en un testimonio de la gloria de Dios. Y así, la multitud, ahora llena de fe y expectación, quedó en silencio, esperando ansiosamente la manifestación de la promesa, sabiendo que el cumplimiento de las palabras de Amós no era solo un eco del pasado, sino el principio de una nueva era en su historia. ¿Acaso el cielo se estaba preparando para revelar algo aún más grande en medio de su esperanza renovada?